El sermón artesanal. Hoy tenemos de invitado a una persona muy especial, el cual tengo el privilegio de dialogar en esta hora. Y tuve el privilegio también, sentada en un salón de clase, poder escuchar y aprender grandes cosas relacionadas a la predicación. Hoy con nosotros está en Más que un Café, siglo XXI, Francisco Javier Goitía Padilla, el cual fue profesor de homilética en el Seminario Evangélico de Puerto Rico desde el 2005 hasta 2017, exactamente después de María. Además de ser profesor, también fue rector del seminario y posee un PhD en la Escuela Luterana de Teología en Chicago y es ministro ordenado de las iglesias luteranas desde el 1995. Ha pastoreado congregaciones en Estados Unidos y Puerto Rico y desde el 2018 en adelante se radica en el estado de Chicago, en Estados Unidos, en donde trabaja directamente como director de formación de líderes o es un enlace también con las iglesias en Puerto Rico, en las oficinas centrales Evangelical Lutheran Church en Chicago. Hoy está con nosotros y hablaremos sobre la pertinencia y la importancia del sermón o la predicación aún en este tiempo, siglo XXI. Bienvenidos a Más que un Café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Escucha este interesante diálogo que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Bienvenidos, pastor, profesor, ¿cómo usted está? Buenos días, buenas tardes. Un placer estar contigo, Angelique, pastora. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Qué bueno. Hoy tengo que añadir al cántico del coquí el cántico del gallo. Y donde yo estoy hay un gallo que canta en unas horas totalmente diferentes. Pero eso nos hace sentir en casa. Y si tú estás en el frío y yo estoy en el trópico, pues entonces te Es transporta. un sonido celestial. Tienes toda la Es un razón. sonido celestial. Profesor, como parte de los requisitos, ¿verdad? De nuestros estudios doctorales en Gordon Conwell, del seminario Gordon Conwell, nosotros tenemos que trabajar diferentes temas. Específicamente trabajamos con el área de la predicación. Y en este semestre 2020 que ha pasado, estuvimos trabajando ese tema de la predicación y dentro de ello se nos ha dado la oportunidad de poder trabajar diversidad de temas o diferentes formas de cómo podemos desarrollar o adentrarnos a lo que es ese arte o esa delicia de poder exponer la palabra de Dios de diferentes plataformas, en diferentes contextos y en diferentes momentos. Y como parte de ellos, yo he tenido el privilegio de que me topó encontrarme con su libro. Así que a mí me ha tocado trabajar una reseña crítica sobre el sermón como creación artesanal. Y es por eso que hoy estamos dialogando con usted para nosotros poder adentrarnos un poco más sobre este libro. Cabe señalar que no es el único libro que usted ha trabajado para que los que nos están escuchando o viendo, sino que el profesor también cuenta con otra literatura, otros escritos, los cuales han sido de gran bendición, como desde el púlpito 1, desde el púlpito 2, en los cuales puede encontrar diferentes temas, sermones que él ha dado, ¿verdad? Que ha compartido en sus congregaciones cuando ha tenido la oportunidad también de ser pastor. Tenemos cuentos en salsa, que en algún momento hablaremos de eso, porque él es cocolo como yo, pero creo que la venita de él es un poquito más fuerte. Tenemos rosas en nuestros jardines, que es desde la teología luterana, ¿verdad? Y comentario bíblico sobre Gálatas y Efesios, y lo más reciente, el pintor. Por ahí hay otras cositas más corriendo, pero ahí yo voy a dejar para que él, antes de adentrarnos, pueda decirnos un poco más sobre esa tarea que está realizando y poder entonces llegar a qué es el libro El Sermón Artesanal. Bueno, pues gracias de nuevo por la invitación. Yo soy pastor luterano, ordenado, como tú dices, en el 1995. Soy pastor desde el 1988, en esa ocasión como pastor laico en mi denominación. Y también soy profesor, como tú muy bien dices, fui profesor del Seminario Evangélico desde el 2005 hasta el 2017. Allí fui pastor de teología sistemática y de homilética y fui decano
como dice el rector, creo que desde el 2011 hasta que termine el 2017. Mi último semestre en el seminario fue el semestre de María. Ese semestre de agosto a diciembre, donde el seminario sufrió los embates de María. Y si recordamos, la Universidad Interamericana nos facilitó los servicios o las facilidades de CEDIN superior, y estuvimos allá en CEDIN superior mientras se hacían los arreglos en las facilidades del seminario en Río Piedras. Ahora mismo yo trabajo como administrador, soy director de formación para liderato. En mi denominación soy enlace con 7 seminarios que tenemos en los Estados Unidos, desde California hasta Filadelfia, Minneapolis, Columbus, Ohio, Carolina del Sur, Gettysburg, 7 seminarios. Y también soy el enlace y el encargado de proveer recursos para las escuelas de laicos de nuestra denominación. Tenemos 65 seminarios en todo Estados Unidos y el Caribe, incluyendo mi sínodo, el Sínodo del Caribe de la Iglesia Evangélica Luterana en América, que es el que yo pertenezco, que está Puerto Rico y las Islas Vírgenes norteamericanas. Soy el encargado también de crear programas para formación de líderes, tanto laicos, bautizados, como seminaristas, no solo en términos de mi relación con los seminarios, sino de educación teológica en general. Como yo creo que todos reconocemos, la educación teológica no solo se da en los seminarios, la educación teológica se da en las iglesias y se da en las escuelas de laicos y se da en las conversaciones de café y en las conversaciones en los pasillos y en estas conversaciones que tú y yo tenemos y que la audiencia es tan amable de escuchar. Así que yo soy parte del grupo que está encargado de desarrollo de liderato y programas para esa área en mi denominación. Qué bueno. Y nuestra teología es que sin salsa y sin café es imposible adorar y servir a Dios. Sin salsa no hay paraíso. No, no hay paraíso, eso es así. Ay, pero qué bueno que podemos compartir en este espacio. Fíjese, para las personas que nos ven y nos escuchan, estar en un salón de clase con el señor Goitía es una experiencia única, es una experiencia, usted no se puede ni imaginar, pero es una experiencia totalmente diferente a lo que usted está acostumbrado. En su forma, en su particularidad, él nos ayuda a nosotros a ver el mundo desde otra óptica. Así que es una clase que al principio a lo mejor usted no entiende y dice, ¿y qué es esto? Pero en el transcurso usted nota que de una manera simple, con un mensaje coloquial, en forma tal vez de cuento o de chistes o de anécdotas, usted va a poder disfrutar lo que es poder adentrarse en el campo de la predicación y del mensaje que vive con nosotros cada vez que caminamos. Hay una frase que yo adopté mucho y la adopté con usted y me acompaña y me gusta y lo cito. El púlpito que camina. El púlpito que camina. Y partiendo del púlpito que camina, nos adentramos al sermón como creación artesanal. Entramos a un taller. Es un taller. En un taller donde comenzamos a unir piezas, comenzamos a utilizar con los utensilios y a empezar a darle forma a lo que será un producto final, que es la entrega que vamos a llevar. Pero este proyecto de este libro que usted hoy y yo podemos disfrutar, que si no lo ha leído lo puede adquirir, es una buena herramienta si usted se está adentrando en el campo de la homilética, ¿verdad? Nace de una actividad que se da en las iglesias metodistas, ¿verdad? Llamada, vamos a ver si me recuerdo, pastoralia. Que se da en un momento dado y usted fue invitado como recurso y habló sobre el tema de lo que es el sermón. Háblenos un poquito más así, a ciencia cierta, de cómo nace este libro. Sí, mira, Pastoralia es un proyecto anual de educación continua que tiene la Iglesia Metodista. El obispo Héctor Ortiz, en el primer año que salió obispo, la primera pastoralia de su obispado, me invitó a estar con el grupo pastoral de la Iglesia Metodista. Asistieron más de 100 pastores y pastoras. Es en un lugar de retiro que ellos tienen, que si yo mal no recuerdo, se llama El Guasio, pero es en el centro de la isla. Y estuvimos allí 3 días, desde el jueves
hasta el sábado. Y yo fui el único recurso. Y entonces él quería que habláramos de predicación. Yo tomé el evento de manera intencional desde que empecé a planificarlo, utilizando recursos de las clases que había dado en el seminario, pero también explorando la posibilidad de ver el sermón, como tú muy bien dices, como arte, como como artesanía en el sentido de cada predicador y que cada predicadora tiene su librito, tiene su manera. Esto no es una fórmula rígida donde todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo tiene un conocimiento general, pero cada pastor y cada pastora crea su metodología, su proceso, su manera de ver, su manera de escribir, su manera de entregar. Y más que como ciencia y algo repetible por un proceso muy rígido, yo quise ver el sermón como eso mismo, como algo con materiales que vamos buscando, como un proceso artístico. Esto no quiere decir que no sea rígido, ¿verdad? Y académico, sino que es un proceso de búsqueda, un proceso de conexiones, un proceso interdisciplinario, y me dio la oportunidad. Y gracias a Dios, es una actividad que todavía llevo en el corazón, porque se dio una conversación, porque todos son pastores y pastoras. Algunos de ellos yo les había dado clases, otros no, pero se formó una dinámica en el evento muy bonita. Yo hice unas notas para las presentaciones y después del evento, pues entonces me dediqué a escribir, edité y salió el libro. Es un libro cortito, no es un libro muy largo. A mí me gusta pensar que es fácil de leer y es más como un manual. Es un manual que como cuando usted le enseñan a hacer vasijas de barro o cuando le enseñan a tallar madera, usted va aprendiendo, pero después que el profe se va, pues usted aprende y le da su toque, ¿verdad? Para que lo que usted haga salga de usted en su conversación con su congregación, con su comunidad, con lo que usted tiene alrededor, porque lo que tenemos alrededor, cada pastor y cada pastor es diferente. Si usted es un pastor en el área rural de Puerto Rico, los materiales que tiene son diferentes. Si usted es pastor en el área metropolitana, tiene material diferente. Si es acá en Estados Unidos, pues ahora mismo yo estoy rodeado de nieve y de un frío pelú, pues son materiales diferentes. Hay cosas comunes, pero también hay un espacio que es del Espíritu Santo, que es un espacio fabuloso de conversación con la congregación y con su entorno que nos provee Dios para proclamar su palabra. Qué bueno. Fíjese que cuando uno está buscando material para poder nutrirse y aprender un poquito más, pocas veces o raras veces encontramos algo en nuestro propio idioma. Pero aún más retante es conseguir algo que se contextualice a nuestro entorno, a nuestra realidad. Muchas veces, al menos aquí en Puerto Rico y posiblemente a la parte hispana, recibimos materiales que son traducidos del inglés y que son contextualizados en otros tiempos, en otros contextos, y no necesariamente hay cosas que contestan a nuestra realidad, pero aprendemos que hay unas cosas básicas y claves que se van a dar no importando dónde esté para desarrollar un sermón. Una de estas personas que pocos libros que encontramos muchas veces tenemos a Rastilla, que en un momento dado se dedica a escribirnos. Tenemos en otro momento, Motesi en algún momento nos ha compartido, Pablo Jiménez también, en ese Orlando caso, Costa tiene unos libros Orlando muy, muy Costa. buenos también. Y tenemos grandes escritores, grandes autores lo que han hecho es su vivencia y su aprendizaje de vida, lo han traído para que nosotros podamos tener acceso. Pero aún así seguimos teniendo todavía limitaciones a veces para conseguir cosas que estén actualizadas, ¿verdad? Y qué bueno que el sermón artesanal puede entrar dentro de este espacio educativo para poder darnos una perspectiva diferente o añadirnos para que nuestro sermón pueda tomar un valor adicional. Entonces, este libro de una manera resumida, de una manera precisa y concisa, en 6 capítulos nos expone desde un inicio hasta un final, pero en todo el libro encontramos algo
bien particular e importante de resaltar, y es que no importando que el sermón es un estilo de vida. Me parece La que predicación es un ministerio, la predicación no es un sermón, exactamente. Yo creo que es una conversación con uno mismo, con una misma, es una conversación con la tradición de la iglesia y es una conversación continua con la iglesia y con la comunidad donde usted predica. Y hay una relación, no es que seamos perfectos, los predicadores y las predicadoras no somos santos. Si entendemos por santidad perfección, somos humanos, pero requiere una responsabilidad. Y como tú bien dices, ¿verdad? Los sermones caminan, los sermones tienen zapatos. No hay sermones genéricos, los sermones son conversaciones que se formalizan en el púlpito entre nosotros, nuestras comunidades y Dios, el Dios unitrino. Y exponemos lo que Dios quiere que esa comunicación diga. Y como tú dices, eso está ahí, es esa conversación, es contextual. Un comentario que quiero decirte, yo creo que tú has identificado algo muy importante. Cuando yo estudié todavía no habían, y aún mi PhD es una combinación entre sistemática y homilética. No había en el momento que yo estaba estudiando personas hispanas que tuvieran un PhD en homilética per se. Ya hay. Está la profesora Valle, puertorriqueña, en McCormick. Y hay uno o dos más, ahora mismo no los tengo de memoria, pero te los puedo identificar, de personas que se han dedicado a ser profesores de homilética en diferentes países. Pablo Jiménez es una persona que se ha dedicado toda la vida a recolectar, a documentar, a hacer el esfuerzo de contextualización. Pablo es uno de los sabios nuestros que están, cuando hagamos la historia de la predicación hispana, el nombre de Pablo Jiménez tiene que estar ahí en primer lugar. Pero como tú dices, en español es más difícil y contextualizado es difícil encontrar recursos. y aun cuando Justo González y Pablo han hecho unos esfuerzos, ¿verdad? Para llevarlo, también encontramos en un momento dado que ellos tienen uno que le pusieron de la homilética hispanoamericana, la verdad, Uh -huh. que entendemos que era un concepto y le cambiaron unos temas, pero es un libro rico en verdad, en cultura, en contexto y mucho a esa vida hispana, porque es diferente predicar un sermón a una persona americana o un afroamericano, ¿verdad? A un latino, a una persona que ha inmigrado, a una persona que vive en el lugar, una persona en Estados Unidos, a Puerto Rico o en otra parte, cada uno es diferente. Sí. Pero el mensaje sigue siendo la esencia de Cristo, un cristocéntrico. Y esa es la delicia del mensaje, que no importando el medio, la forma o las maneras del contexto donde nos encontremos, hay un mensaje que se tiene que dar. Y hemos descubierto que el mensaje no solamente se da desde una forma, de una forma tradicional, sino que el mensaje puede tener diversidad de maneras con el único fin de poder llegar a esa población que puedan entender que hay un mensaje y una palabra de Dios para ellos. Y cuando nos adentramos en los capítulos encontramos el taller del artesano. De ahí seguimos el entorno, el proceso, la ética, el cuidado y un epílogo sobre el futuro del taller, que ahí queremos llegar ya mismo. Pero entonces cuando yo veo la imagen del libro, la carátula, y comienzo a adentrarme y con todo esto que hemos podido tener la oportunidad de revisar, ¿verdad? Encuentro que simplemente en saber, es de manera sencilla, usted nos quiere presentar esa delicadeza que necesita un artesano para sacar la obra maestra. Y recuerdo esos artesanos cuando comienzan a tratar de darle forma a una vasija, no es poner las manos y ya. Exactamente. No es sentarte, pues llegué aquí con lo que aprendí, porque me leí tantos libros, porque yo tengo unos estudios, sino es que necesita esa vida, necesita esa comprometerse, esa integración que se dé entre la palabra y el ser de uno. Eso es bien importante porque el sermón es un proyecto muy complicado.
siempre podemos hablar de los pasos, la lectura de la congregación, la lectura bíblica, la cosa de la interpretación bíblica, todo eso está en todos los libros que usted tenga de homilética, ¿verdad? Y tú que estás ahora en los estudios doctorales, cuántos libros tú vas a estar leyendo, vas a ver las cosas comunes, es la parte formal, la parte de educación, la parte académica, que no nos salva a nadie de aprenderlo. No nos salva a nadie de aprenderlo. Predicar no es pararnos en el púlpito a decir pamplina o a decir dos cosas que parezcan bonitas. No es, los sermones no son buenos porque son bonitos. Los sermones son buenos porque son fieles y hablan de la palabra de Dios para salvación de la gente. Son dos cosas completamente diferentes. Y entonces, en el sermón hay es síntesis. Usted usa Biblia, usted usa teología, usted usa historia, usted usa sociología, usted lee los eventos que están pasando en la semana, usted los conecta con la vida de la gente, usted los conecta con el texto bíblico que usted está leyendo. Y todo eso es interdisciplinario, es algo muy, y se une, como tú muy bien dices, la parte formal, educacional, académica, con la parte práctica, porque también es un proceso hermenéutico de interpretación para la vida ahora. Porque si simplemente nos quedamos en el tiempo bíblico o simplemente nos quedamos ahora, pues entonces no hay esa conexión, no hay esa fusión de los horizontes, no hay esa conversación y la palabra se puede quedar caduca si nos quedamos en el pasado o simplona si nos quedamos en el presente sin conectarla con la palabra de Dios. Scott dice que la predicación es el puente entre dos vidas. Exactamente. Y ciertamente es así. El puente entre dos se unen para hacer algo. Hablamos de crear y nutrir. Una relación, pero no para informar. Hablamos de crear una relación vital y salvífica con Jesucristo. En el libro nos habla de ser escuchado por una audiencia y nos lleva a hacer que contenidos complejos y profundos se hagan accesibles sin diluir ni estrujar el significado. Y eso es importante porque, por ejemplo, nos podemos enamorar del asunto académico. A mí me gustan mucho los libros académicos y los leo y me gusta leer a, qué sé yo, a Moltmann, a Víctor Estelle, a Tillich, toda esa gente. Pero esos libros de teología sistemática, de historia de la iglesia, aún algunos libros de teoría homilética, son formales, son para nuestro proceso académico. Pero no podemos, perdonando el uso que voy a hacer, vomitárselo a la gente así como los leímos. Porque el asunto no es demostrarle a la gente lo que nosotros sabemos mucho. El asunto es traducirlo para el lenguaje de las personas. Y esa traducción también es contextual. Si tú estás en una iglesia en San Juan, por decir un ejemplo, de gente que más o menos tienen bachillerato, pues tú hablas de una manera. No es que la gente sea más o menos inteligente, es el vocabulario que sea accesible. Las personas más inteligentes que yo conozco no tienen diploma. La gente más inteligente que yo conozco en mi vida son las viejitas a que yo les daba estudios bíblicos en las iglesias, que yo me preparaba 3 horas y ellas con un comentario de 5 minutos me terminaban el estudio bíblico. O sea, inteligencia y educación son dos cosas diferentes. Pero entonces, en el lenguaje, si tú estás en una iglesia en el centro urbano, que la gente tiene unos, pues tú hablas de una manera y es tu trabajo, no es el de la audiencia, es el trabajo del predicador y la predicadora hacer esa traducción, ese lanzamiento de la palabra. Si tú tú estás pastoreando en un campo de un pueblo del centro de la isla, no es que esas personas sean menos inteligentes, no es que sean menos fieles, es que su estilo de vida es diferente y uno predica para ellos. Uno no predica para uno. Eso es así, porque cada lugar tiene su escenario. Si yo voy a hablar con unos médicos, pues mi vocabulario tiene que ir acompañado de la ciencia, tiene que ir acompañado de lo que ellos están acostumbrados, pero no con el fin de sorprenderlos, sino con el fin de que puedan entender entonces la palabra desde ese campo que están acostumbrados a estar. Y esa es la afirmación del libro de que es un asunto artesanal. Exacto. De que no es una fórmula o un template,
un cuadrito que uno lo usa en todo sitio y va a salir siempre lo mismo. Es el asunto del arte, de la conversación, del buscar, porque cuando tú buscas cosas para hacer barro o pintar, pues te ensucian las manos. Las manos están curtidas. Y eso es la predicación. Ujú. Y poner las manos cuesta trabajo y se daña y empieza a dar vueltas rápido. Yo he tenido la experiencia y no es tan fácil como No es se ve. fácil, ¿no? Y entonces, como tú dices muy bien, Angelic, pastora, el artesano te va a enseñar cómo poner las manos. Y hay una manera de poner las manos. De nuevo, por eso están los libros, para uno aprender esa manera de poner las manos. Después, y esto no es a los 3 días, ¿verdad? Aún cuando tú vas aprendiendo, tú te vas a dar cuenta que quien te enseñó ponía el dedo gordo de esta manera y tú lo vas a poner de esta manera. Pero él fue quien te enseñó a poner las manos. Y entonces es esa combinación de lo formal y de lo que aprendemos y de lo que estudiamos con el detalle de lo personal En lo y personal. del espíritu en nuestras vidas. Y, y una de las cosas que nos topamos es que es bueno estudiar en los seminarios, es bueno tener educación, pero cuando hablamos de entregar un sermón, de hablar de sermón, eso no es algo que te enseñen a predicar. Tú copias un modelo, tú miras a alguien, tú te adentras en una literatura, pero tú aprendes en el camino a predicar. El seminario no te enseña a predicar, el seminario no te enseña unas cosas, pero te da unas bases para navegar, ¿verdad? Y, Y es un contexto muy particular. Yo lo he aprendido acá trabajando en Estados Unidos. Una de las particularidades en Puerto Rico de los laicos y de las laicas, de los pastores, es que nosotros estamos predicando desde muchachos, desde jóvenes. A nosotros, un pastor o un líder, te toca predicar el domingo y ahí te soltaron. Entonces uno aprende en el camino de dos maneras. Primero, porque hay modelos de predicadores y predicadoras que uno identificó como buenos, que fueron significativos para uno, que uno copia. Eso siempre pasa. Yo tengo los míos, el pastor Alberto Martínez, el pastor Gregorio Villalaón, el pastor Rafael Malpica, eh, eh, todos ellos me enseñaron a mí, ¿verdad? Segundo, como uno aprende como corriendo bicicleta, ¿verdad? O aprendiendo a coger bicicleta en el camino, pues lo que te funcionó, tú lo repites. Y lo que no te funcionó, lo vas quitando. El seminario es necesario, pero el seminario a veces lo que nos hace es desenseñarnos las manías y las cosas malas que aprendimos en el proceso. Nos ayuda a refinar y entonces el aprender, la formalidad, la metodología, la exégesis, la hermenéutica, el estudio de la Biblia, la interpretación, el movimiento del texto a la predicación que aprendemos en el seminario, pues eso lo llevamos ya como parte de nuestro equipaje, pero es todos los días que lo hacemos y entonces un año aprendemos una cosa, al otro año decimos, aquello que yo creía, pues lo cambiamos, ¿verdad? Y yo creo que ha sido tu experiencia también, pastora, de que estamos cambiando el asunto, porque hay cosas nuevas que aprendemos, libros nuevos que aprendemos, experiencias nuevas que aprendemos, y nosotros entonces creamos nuestra propia manera, nuestra propia metodología, nuestra propia manera de interpretar. Nuestros lentes son diferentes. Nuestra manera de leer texto este año no es lo mismo que dentro de 3 años. Usted lee el Salmo 23 hoy y le dice una cosa, y se lee el Salmo 23 dentro de 3 años y le dice otra, porque es otra vida, es otro momento. otra Y necesidad. todo eso entra en la experiencia de predicación. Entrando entonces a los métodos, usted establece y a veces encontramos diferentes autores tienen diferentes maneras de acercarse al texto. Si me voy con un autor, me habla del punto de encuentro, de contacto, ¿verdad? Como Pablo en un momento nos habla. Si nos vamos a otro, pues establecen en vez de 3 puntos, hablan de varios pasos. Y de igual forma, usted ha establecido unos puntos aquí. Unos encuentros, Unos exacto, 5 encuentros, encuentros. ajá, Sí. que sigue siendo, es lo mismo, diferentes formas de manera, pero una de las recomendaciones, que es uno de los errores que cometen siempre en ese inicio, que se comienza, es que muchas veces vamos al texto, pero no lo entendemos y recurrimos al comentario. Exactamente. Sin embargo, es un error. Es un problema porque va a
contaminar o me enredé en la palabra, pero no va a ayudar a poder tú navegar y crear e imaginar, desarrollar esa imaginación y permitir que ese espíritu también cobre un valor para interpretar lo que está diciendo. Y Sí, usted así entonces es. habla sobre esa importancia de ir al texto, nuevamente volver al texto, pero si quieres entender algo, puedes visitar otro texto de otra versión, pero mantente en el texto. Y yo creo que, como tú muy bien dices, usted puede leer diferentes libros como el mío, que es un manual de aprender a predicar, y lo formal es lo mismo. Yo creo que lo que tal vez puede ser algún tipo de contribución, y yo no soy el único en hacerlo, es exactamente lo que tú dices. Es la ansiedad que le da al predicador y a la predicadora, que cuando lee el texto rápido quiere moverse al comentario. Y los 5 encuentros míos, los 5 encuentros que yo identifico en el libro, entrar al comentario bíblico es el cuarto paso, no es el primero. Y entonces el primero es estrujarnos con la Biblia. El primero es leer y buscar versiones y confiar en nuestra capacidad artesanal, confiar en la lectura, porque los comentarios que vamos a leer, nadie vive en el barrio Borinquen de Cagua cuando va a predicar, ninguno de estos autores, ni siquiera es puertorriqueño, vamos. Y entonces, si nos vamos demasiado a la búsqueda de recursos, sermones, ilustraciones, libros de predicación, libros de interpretación bíblica, yo creo que cortamos un poco esta conversación con el texto nuestro y la conversación con la congregación. Escuchar lo que la gente dice. Así que Es en una términos... mirada amorosa, como usted dice en un momento dado, una mirada amorosa a la audiencia. Exactamente. Parte de mirar al Exactamente. texto es que viene siendo ese punto, ese encuentro con el texto. Es que me encuentro yo, pero encuentro a mi audiencia también. Encuentras a otra audiencia y tu audiencia es particular no solo como contexto, vamos a hablar de denominacional, no es lo mismo una iglesia bautista que una iglesia luterana, con una iglesia presbiteriana, y somos todos partes de la iglesia de Cristo, pero los lentes interpretativos de cada denominación son diferentes y eso está bien. Eso está bien porque usted está predicando a una iglesia bautista. Usted no está si usted es bautista, usted le predica a una iglesia bautista, no le está predicando a una iglesia luterana. Y entonces hay imágenes bíblicas, hay maneras de interpretar, hay afirmaciones doctrinales que son particulares a su denominación. Pues usted las aprende bien. Y entonces ahí entra en la conversación no solo el texto bíblico, la situación de la congregación, las diferentes situaciones de la congregación, su tradición, que tiene mucho que aportar a la tradición mayor de la iglesia. Y entonces después que usted hace todo eso, pues entonces búscalo. Busca las ayudas exegéticas. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a discernir qué de lo que lee puede usar, qué de lo que lee para este sermón, en esta semana, para esta congregación, es útil. Porque usted va a leer muchas cosas, pero no todo es útil para esta semana. Entonces, ese es el toma y dame, ¿verdad? La conversación, el bailecito de danza, un bolerito que tenemos con el texto y con la gente. Termino mi domingo y ya comencé a pensar en el próximo. Eso es Ya le así, estoy dando vuelta al próximo. al que viene. Yo busco leer el texto una y otra vez, pero también leerlo en voz alta, dramatizarlo si es necesario, vivirlo, hablarlo, darle vuelta y volver a retomar. Y luego entonces nos adentramos un poco más a cuestionar y a preguntar, que es lo que nos enseña el profesor, a cuestionar y a preguntar qué habla, qué dice. Entonces, para comenzar a darle la forma de sermón. O sea que el sermón artesanal tiene su peculiaridad, que no puedes llegar al final sin primero comenzar a preparar los materiales, sentarte con calma, como quien dice, enamorarte de ese encuentro que vas a tener para entonces llevarlo. Claro, eso está en la parte, pero hay algo que se acompaña que no podemos abandonar y es esa preparación en oración, de igual manera devocional, que se necesita para poder llegar a un producto final. El sermón no es un tratado teológico ni un tratado académico. Uh -huh. La parte teológica
contenido, ¿verdad? Vamos a decir cosas de Dios, es teología, decir cosas de Dios. Pero el sermón es esa conversación. Y no escribimos para leer, no escribimos para que nos digan escribimos, hacemos el proceso, no escribir. Algunas personas ni siquiera escriben manuscritos. Lo que decimos, lo decimos para que el Espíritu Santo agarre la gente y para que la palabra los cambie, los anime y los nutra. Y entonces hasta ahí, como tú muy bien dices, ese proceso. El centro es el texto bíblico, no es otra cosa. No es un libro de teología. El centro es el texto bíblico y esta conversación con la congregación. Si corremos un poco en el tiempo, hay algo en el libro que nos habla de los tiempos como lo que es el posmodernismo y modernismo. ¿Cómo entonces eso influye en nuestra creación del sermón? Ese es el primer capítulo, si mal no recuerdo, cuando yo contextualicé el libro en los tiempos que vivimos, ¿verdad? Yo siempre he hablado que los tiempos que a veces hablan de modernismo, de posmodernismo. Modernismo es la llegada de la ciencia, la llegada de la economía tal como la conocemos, la llegada del mundo que usted y yo conocemos, los hornos de microondas, las carreteras, los trenes, los aviones. Y una manera de pensar muy particular, diferente de la Edad Media, que es cuando el ser humano es el centro de lo que crea, ¿verdad? De lo que crea, de los procesos económicos. Y el posmodernismo algunos lo llaman una era, algunos lo llaman una estrategia de identificar aquello que puede que no haya funcionado desde el modernismo, ¿verdad? Que nos ha ubicado en una situación difícil para vivir. Un ejemplo, en el posmodernismo se habla de cosas universales, de que hay una sola manera de entender el mundo, de que esa sola manera de entender el mundo es válida en África, es válida en Puerto Rico, es válida. Y el posmodernismo nos recuerda que aun cuando somos ciudadanos globales, la interpretación es local. Un ejemplo, como yo soy de Cagua y un bellón es una moneda de 5 centavos. En Ponce no se llama bellón. Le llaman a las ollas y a las cacerolas y a las monedas de diferentes maneras. Y de entre Caguas y Ponce lo que hay son 40, 50 millas. Si usted se da cuenta, los puertorriqueños hablamos con algunas palabras y los dominicanos y los mexicanos hablamos con otras palabras. Es decir, en cada lugar que vivimos, asumimos la historia, asumimos la vida y creamos lenguaje, creamos cosas para interpretar diferentes y valoramos a veces cosas diferentes. Y el posmodernismo lo que nos dice, como una estrategia contestataria que trata de desmenuzar la construcción de la modernidad, es esa. Y eso lo vivimos usted y yo cuando vamos a Walmart. Lo vivimos usted y yo entre usted decir, por ejemplo, compro en Walgreens o compro en la farmacia de la comunidad. Lo decimos entre, tengo un televisor muy grande en la sala, pero los huevos los tengo del patio de la gallina. O sea, vivimos en un mundo que nos da cosas buenas de la modernidad, las facilidades, la tecnología, pero El acceso a también, los estudios también, exacto, los estudios, y que pero podamos también hay cosas que nos damos cuenta que no funcionan. La economía cada vez está más desbalanceada y uno no tiene que ser, qué sé yo, comunista para darse cuenta que la distribución de la riqueza está mal y que hay mucha gente que tiene mucho, muy poquita gente que tiene mucho y mucha gente que no tiene. Y entonces esas dinámicas del tener, del ver, es lo que habla ese primer capítulo de que debemos reconocerlo. Debemos reconocerlo porque son maneras de ver nosotros la vida que nos van a ayudar en el proceso artesanal y van a ayudar a la gente, a las personas a interpretar su realidad. Porque el dilema o la situación particular es que cuando usted llega a predicar y tiene 100 personas que te lo están escuchando, son 200 oídos diferentes y 200 situaciones complicadas diferentes que viven en esta misma maneja entre modernidad y posmodernidad. Pues así, ¿verdad? Y no es un cuento.
podemos utilizar un cuento para ilustrar algo, pero no es un cuento. Mm. Es importante porque yo puedo hablar de las medias rojas. ¿Y usted habla de quién? ¿De cuál es de Nueva York que a usted le gusta? ¿El qué? El equipo de pelota que a usted le gusta. Los Mets. Los Mets de Nueva York. Medio roja. Y yo puedo crear un cuento, una historia, una ilustración que me puede ayudar y facilitar conectar con la gente, pero no sustituye el poder de la palabra de Dios. Y también no las ilustras en esa parte, a lo mejor en que no es un cuento, ¿verdad? Que no es así. Claro, el tiempo del modernismo o el posmodernismo nos ha dado unas ventajas, nos ha ayudado en unas cosas, nos ha dado unos accesos, pero mientras más acceso también nos ha limitado. Entramos en un tiempo de la verdad absoluta, que no es absoluta, que cambia, es diferente como tú lo veas, tu verdad no es mi verdad. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, una sola verdad. Puede cambiar, como en un momento hablamos de doctrina, puede haber unos procesos éticos, pueden haber unas cuantas cosas que puedan influenciar, pero sigue siendo la palabra de Dios una. Así que... Pero aún ahí, Angel, yo creo que tú tienes en eso razón. Afirmar que la verdad del Evangelio es uno, no es afirmar que lo que la modernidad habla como universidad universal es lo mismo que lo uno del Evangelio. Lo que es uno en el Evangelio es la verdad de Jesucristo como Salvador. Pero eso, exactamente como tú dices, nosotros los cristianos y las cristianas afirmamos que el valor de la salvación de Jesucristo es el mismo en África, es el mismo en Rusia, es el mismo en Puerto Rico, pero cómo esa palabra se pega al corazón para afirmar esa verdad es diferente en cada lugar. Es diferente en cada lugar y se actualiza en la vida de las personas de diferente manera. No estamos diciendo que se relativiza el valor de la salvación. Estamos diciendo que para valorar en su verdadero milagro la salvación, entonces tenemos que reconocer las particularidades del lugar donde vivimos. Así mismo es, así mismo es. Así que ya sabemos eso, hemos definido. No podemos dejar 3 puntos importantes. Primero, el mensaje no solamente es deductivo, que es el tradicional, que es en el que nos acostumbramos y todavía se da, ¿verdad? Que vamos al texto, damos el tema, damos el texto, damos por hecho ya. Entramos. Así que sigue siendo la palabra, pero no hay un estado como quien dice, la gente se despierte, pueden encontrarte en un momento dado que en ese método que no es que es malo, porque ha sido efectivo por mucho tiempo, ¿verdad? Pero hay otras formas también de poder llevar para poder llevar a las generaciones que se encuentran hoy día en nuestras iglesias, posiblemente hayan 4 o 5 o 3 generaciones juntas. Exactamente. Entonces, y tú lo que buscas es poder llegar a ella desde las diferentes formas. Así que una de las cosas que el tradicional no nos puede limitar es que ya la persona dice, esa historia yo la conozco. No hay un elemento sorpresa. ¿Verdad? Cuando tú hablas de sermón deductivo, de nuevo, y los dos son válidos. Es un sermón que va de lo general a lo particular. Para tratar de identificarlo de la manera más simple, en algunos predicadores y predicadoras hablan en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Te presentan 3 puntos que son como un argumento y a partir de todos estos argumentos dan una conclusión. Y es una manera de ver que es básicamente moderna, ¿verdad? Es una manera de razonar de la modernidad. Tenemos unos principios, tenemos unos postulados y esos postulados nos ayudan a una conclusión. Lo inductivo, que yo creo que a donde tú vas ahora, es en vez de empezar de lo general, empezar de la vida. Es un sermón que dice, bueno, esta semana fui al doctor. Y cuando usted oye a un predicador decir, esta semana fue un doctor, no es una historia, no estoy hablando de, como tú dices, una ilustración. Lo que tú haces es que tú recuerdas si tú fuiste al doctor o cuándo fuiste al doctor. Y entonces, en vez de empezar de estas propuestas, empieza de la experiencia. Fui al doctor. Estuve 3 horas esperando que me atendieran. Pues todo el mundo se va a montar en la historia, ¿verdad? Porque las compartimos. Y en ese sentido, de la experiencia y de lo particular, vamos a llegar a unas
no una conclusión estilo deductivo, sino a una manera de pensar general. Pues cuando tú vas al médico tienes que esperar. Y entonces esa manera, lo que ha hecho la homilética y la historia de la homilética es añadir maneras de compartir la palabra mediante narrativas, relatos que nacen de la experiencia misma de las personas. Eso es así. Entonces, dentro de inductiva encontramos también una variedad. Nos podemos encontrar la narrativa, ¿verdad? La que nos da ese espacio también de nosotros dramatizar o hacer un monólogo o hacer un diálogo, ¿verdad? Es como encarnar al personaje, vivir dentro del personaje. A mí me encantó esa. Cuando me tocó, me encantó. Me encantó el poder hablar puedo hablar en primera, segunda y tercera persona, ¿verdad? Dependiendo de dónde nos encontremos, hay que tener ojo, ¿verdad? Con ese cuidado. Y es poder, no es invalidar o hacer una herejía del mensaje, es poder tratar de irnos en estos que, como yo soy muy visual, mi aprendizaje es más visual y mayormente todo lo que yo puedo, yo lo hago en imagen y de imagen entonces aprendo. De hecho, yo creo, si mal no recuerdo, que tu ensayo de integración fue un cuadro, algo así fue. ¿No El de viste la tú? clase, El sí. de la clase. Sí. Sí, 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 fue en un cuadro por llevarlo a una imagen. Oye, Sí. y una de las cosas que nos ayuda es poder entonces adentrar y llevar a ese personaje a ese lugar, para que pueda sentir y visualizar de una mejor, más práctica lo que acontecía en ese lugar, pero y cómo se puede también alinear a tu vida, sin dejar la esencia de la que quiere decir la palabra de Dios. Y el texto siempre es el capitán, El ¿verdad? El capítulo. texto siempre va a estar como centro de todas estas maneras de organizar el material del artesano. Por ejemplo, estamos en la pasión. No es lo mismo ver la pasión desde los ojos de Pilato que ver la pasión desde los ojos de María. Entonces, cuando hacemos como tú muy bien dices, un sermón narrativo o un sermón donde lo narrativo se va a crear desde un personaje, invitemos a la audiencia, lea la pasión desde los ojos de María para que usted vea que es muy diferente, porque es una mamá viendo a su hijo, que desde los ojos de Pilato, que es un político que está presionado, pero sigue siendo un político, ¿verdad? No es lo mismo verlo desde los ojos de un discípulo que desde los ojos de un hombre o de mujer que esté por casualidad en el lugar celebrando la Pascua. Entonces, todo esto son posibilidades, ¿verdad? Materiales artesanales que tenemos y los pastores y las pastoras, viendo lo que necesita la congregación, se pueden ubicar en uno u otro. Eso es así. Así que, y de ahí, algo que podamos añadir dentro de los tipos de sermones. Bueno, primero es la necesidad de diversidad, ¿verdad? Si siempre, a mí me encantan las chuletas cancán, pero comer chuletas cancán 5 días, 7 días a la semana me puede dañar los dientes. ¿Cómo mantenemos la frescura de esta conversación semanal, por decir algo, con la congregación? Pues mire, una de las maneras de hacerlo es cambiando los temas, ¿verdad? Y los temas o lo que usted va a decir o cómo lo va a decir, la matriz decisional es lo que necesita la congregación. Hay momentos en la vida de una congregación que necesita formación denominacional. Usted se dio cuenta que hay un asunto de denominación o de doctrina o de interpretación que están como flojos. Pues entonces dice, estos sermones van a ser doctrinales o teológicos. Que lo que quiere decir que el contenido va a ayudar, son pedagógicos en el sentido que va a darle criterios y contenido a su audiencia de cómo manejar el asunto de la doctrina denominacional. Hay veces que después de María, ¿qué necesitaban las congregaciones? Pues mire, descanso, apoyo, una palabra de aliento, pues son sermones más pastorales. Y entonces ya el contenido
va en términos de nutrir, de crear resiliencia, de crear esperanza. Hay veces que usted está en una campaña de evangelística, necesitamos más gente, porque el asunto es que venga gente. Pues entonces el contenido y el diseño es para que sea un sermón evangelístico. En un sermón evangelístico, por ejemplo, usted no termina, la conclusión de un sermón evangelístico no es, buenos hermanos, el Señor los quiere mucho, muchas gracias por venir, nos vemos el domingo. ¿Verdad que un sermón evangelístico no termina así? El final de un sermón evangelístico es una invitación poderosa a que quienes han escuchado, cuando salgan por esa puerta, estén dispuestos a dedicarlo a eso. Pues entonces, el diseño, el mismo del sermón, desde la introducción, la conclusión, una conclusión poderosa de invitación, la famosa llamada. Pero si es un sermón pastoral, pues, la llamada no es a convertirse, la llamada es a sentir la gracia del Señor en nuestras vidas. Y si es un sermón que pedagógico, pues la llamada, si quiere llamarlo así, la conclusión, es a ver cómo estos nuevos conocimientos de la tradición nos ayuda a vivir. Entonces, ahí tenemos diversidad en términos de temas, ¿verdad? Los temas, y tenemos diversidad en términos de cómo diseñamos el sermón. Sí, un funeral no es lo mismo que un No es cumpleaños, lo mismo, que exactamente. una presentación de niños, no es lo mismo. No es lo mismo. Y la audiencia, de nuevo, y la ocasión nos ayuda muchísimo a determinar eso. Eso es así. Yo practico mucho, en los funerales se me dan bien. Y ahí es donde uno ve una diversidad en unas cosas, dependiendo, y es unos escenarios que nos ayudan a practicar también ese tipo de cosas. Los funerales son unos contextos muy complicados. La gente cree que bueno, si tú te acuerdas, el cuarto sermón del curso siempre era un sermón funeral. Primero porque la audiencia es múltiple. Hay gente que son de la iglesia de toda la vida y hay gente que no va a la iglesia. Segundo, porque el ambiente varía. Hay gente que entra y sale de las puertas, hay ruido, a veces hace frío, a veces está oscuro. Todo ese tipo de cosas. Y uno tiene la forma, la familia. Usted debe decidir, ¿verdad? Siempre yo he pensado, a lo mejor usted piensa diferente. ¿A quién yo le voy a dirigir el sermón? ¿A la familia? ¿A la congregación? ¿O a toda esta gente nueva, a los amigos y la gente que viene a beber café y a comer galletitas? Y son sermones así que es parte de. Pastor, profesor, si yo fuera a ser epílogo de este libro ahora, hay un futuro del taller. Pero este libro fue escrito antes de María, en el 2017. 2017, pero antes del evento atmosférico que azotó y cambió toda nuestra forma de ver. Pero entonces, 2020 ha sido mundialmente también una forma diferente, se han añadido elementos o hemos aprendido otros medios que existían, que ya estaban, pero no le hacíamos caso. No los veíamos como aliados. Hemos aprendido, y cuando revisamos literatura y entramos en estos espacios, aprendemos que el medio, está el medio y está el mensaje, ¿verdad? Un mensaje sin un buen medio no tiene una buena entrega, va a ser un poquito, ¿verdad? Aunque esté el poder de Dios. Pero también el medio puede ser bueno y el mensaje no estar, pues también. Así que hay una combinación. Pero ¿qué yo añadiría si yo fuera a añadir algo a este libro? Si hubiera algo que revisar, ¿qué añadiría usted a este libro del sermón narrativo? Pues mira, como hablamos antes de comenzar, es una pregunta importantísima. El libro termina con una invitación a los puertorriqueños, ¿verdad? A considerar el contexto puertorriqueño como algo particular para crear no solo sermones, sino tradición. Yo creo que María nos enseñó mucho, y yo añadiría un poco de cómo el taller se hace cargo de materiales como el dolor, la necesidad, la pobreza, la resiliencia, cómo la palabra de Dios no es magia, no es algo quid pro quo, pasa una cosa por otra, sino cómo podemos revisar todo el proceso para atender
estas situaciones extraordinarias que nos han tocado vivir, los terremotos, y dar cuenta de que la realidad del país es tal vez diferente a la que pensábamos. Y entonces añadiría temas muy particulares, como te dije, la depresión, cómo seguimos siendo comunidad de fe en medio de experiencias donde muchas personas se fueron para Estados Unidos, en medio donde un sinnúmero de miembros de muchos años de la iglesia a lo mejor no pueden ofrendar. No porque no quieran ofrendar, simplemente porque la situación económica es muy pesada. Así que yo añadiría algo que tuviera que ver con la manera en que la realidad del país, que no era diferente antes de María, vamos a ser honestos, se descapotó. Se descapotó. Y la iglesia a veces hemos sido muy triunfalistas en el asunto del evangelio. Hemos sido muy llanos, y somos todos y todas, en el asunto de no atender la verdadera realidad de la gente que nos que adora con nosotros, porque la pobreza y la situación de necesidad está en todas las congregaciones. Yo creo que el asunto de la pandemia añade una dimensión de cómo, y tú diste una palabra extraordinaria, cómo usar el medio digital de aliado. De aliado. Predicar en el mundo digital es diferente. Y entonces usted puede ver muchos sermones, pero usted se da cuenta de que primero que no toman en cuenta el medio y segundo que a veces son muy llanitos. Se ve que, la población es diferente. Cómo el medio nos invita a reflexionar acerca, por ejemplo, en el taller, de cómo entregamos el sermón. Cómo vamos a hacer la entrega, de qué materiales vamos a usar, de cuál es nuestra audiencia. Es una audiencia muy diferente. No somos los miembros de la iglesia nada más. Y entonces, lo que hace que complica el asunto, ¿verdad? Porque yo entiendo que lo ideal sería, por ejemplo, hacer un sinnúmero de recursos para la congregación y otro sinnúmero de recursos para la gente que no va a la iglesia, que va a estar poblando el medio. Pero usted no tiene el tiempo para hacer eso. Tú misma lo sabes, pastora. Que ahora es más difícil. La gente se cree que para los pastores y las pastoras es más fácil. No, es más difícil. Hacer un sermón y un culto en internet requiere horas de preparación, requiere un sinnúmero de competencias que antes tal vez las teníamos, pero no las dominábamos. Y la apertura. Y la apertura de reconocer que quienes nos van a escuchar, tú no sabes quién te va a escuchar. A lo mejor alguien en Colombia te va a escuchar. Yo tengo gente que en Singapur escucha. Y tienen realidades diferentes. Entonces, pensar en el contexto, como yo pensar que voy a hacer un sermón en Barrio Obrero, cuando yo era pastor en Barrio Obrero, pues yo conocía Barrio Obrero, pero ahora no es solo Barrio Obrero, ahora es Singapur y yo tengo amigos en Suiza que escuchan. Entonces, es reconocer que tener este medio de aliado, este medio que lo va a habitar el espíritu, porque si el espíritu es capaz de habitar cualquier lugar del planeta, es capaz de habitar el medio digital. Si Dios fue capaz de encarnarse en un niño en un pesebre, es capaz de encarnarse a través de este medio, porque la palabra de Dios no tiene límites. Pero es eso, esa combinación de, que tú muy bien identificaste, de aprender y de lo formal y de la academia con la práctica. Yo entonces te haría otra pregunta. ¿Qué hemos aprendido en el proceso? ¿Cómo reflexionamos de las cosas buenas y los errores que hemos cometido? Tanto en María como en esta pandemia. ¿Qué aprendemos para ser más eficaces, ser más útiles al espíritu? Yo creo que son dos áreas importantísimas que si yo pensara en reeditar el libro, no pueden faltar. El asunto de cómo atendemos el proceso completo mismo desde la realidad de María y cómo la pandemia nos ha abierto posibilidades que tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Porque está el asunto ético y otras cosas como esa en el medio digital. No, y en Puerto Rico están los factores que cumplimos un año de temblores. El suroeste no es lo mismo que el área norte. Norte. Es como abrazan una esperanza desde una palabra,
con unas situaciones diferentes. Claro, la palabra tiene mucha información de diferentes momentos, pero hay unos elementos que el predicador y la predicadora tienen que descubrir para poder llevarlo a ese pueblo que necesita escuchar. Desde un punto un poco más básico, pastora, cómo las experiencias que hemos vivido nos ayudan a leer la Biblia diferente. Sin perder el fundamento. Cómo reconocemos que cuando lo que vamos a buscar en la Escritura es diferente a lo que buscábamos antes de María y antes. La Escritura tiene el poder de presentarnos la palabra para que nos salve, pero tener que ser muy, yo siempre, y lo creo que lo digo en el libro, lo que no se pregunta en el proceso no sale en el sermón. Pues tenemos que hacer preguntas diferentes, a veces preguntas difíciles y duras, preguntas de acceso, preguntas de distribución de riqueza, preguntas de pobreza, preguntas de violencia, porque una de las cosas que nos ha dado la pandemia es que estamos encerrados en nuestras casas y la violencia de la mujer y la violencia de los hijos pues se ha recrudecido. Pues entonces esas preguntas hay que hacerlas, no porque seamos, para usar categoría boricua, izquierdistas, no, porque la salvación atiende la situación de violencia, la salvación atiende la situación, la vida que no tiene acceso. ¿Y cómo entonces lo predicamos de tal manera que los oídos estén abiertos para escuchar? Exacto. Y cuando, para los que nos escuchan y no puedan entender, cuando hablamos de izquierdista, hablamos de los extremos. Exactamente. Hablamos de los extremos. ¿Cómo nos mantenemos en el centro? En un sitio que sea disponible para todo el mundo. Exacto, sin entrar en otras áreas. Y creo que eso es lo que entonces el sermón artesanal nos deja para discutir y como oportunidad para ir más allá de lo que el profesor Goitía, Francisco Goitía, ¿verdad? Nos ha querido retratar en este libro que realmente es cortito, tiene sus 113 páginas más o menos, pero que puede ser de gran valor si lo ves con la oportunidad de añadirle valor a lo que vas a desarrollar en tu entrega de sermón. Recordando siempre que nuestra entrega parte, como el libro nos trae, ¿verdad? Es la reflexión que nos trae el libro, desde un estilo de vida, desde un acercamiento a nuestra realidad, sin limitar la realidad de Dios, porque lo que vale es eso, ¿verdad? Es traer a Dios en medio de nuestra realidad y hacernos uno con ellos para poder adentrarnos. No podemos, o sea, aquí aprendemos que no podemos solamente pararnos a dar un mensaje y ya. Tenemos que tener en cuenta nuestra audiencia. Tenemos que tratar de bajarnos de donde estemos para hacernos uno con la congregación y nos podamos entender según su entorno y su necesidad. Y tenemos que sacar, como empecé diciendo al principio, el púlpito a caminar entre la comunidad. Amén. Así que el sermón nos va a invitar a verlo como un arte, verlo como algo delicado, que necesita tiempo, que necesita espacio, que hay que mirar el texto y sobre el texto y sobre el texto. Y después entonces comenzar a hacer esas preguntas y ese punto de encuentro con el texto, para entonces luego ir a buscar qué tienen que decir otros de lo que estamos hablando. Amén. Hasta crear nuestro propio mensaje que el Señor nos da, no se equivoque, porque hay una parte de personalidad, hay algo de nosotros en el mensaje, pero la palabra no puede ser alterada por lo que nosotros pensamos y creemos, sino que dirigida por el poder del Espíritu Santo. ¿Algo más que usted quiera añadir? No, gracias por la oportunidad. Yo creo que hay algo que sí me gustaría, y lo comento en el libro, y es que el predicador, la predicadora tiene toda esta responsabilidad de la que hemos hablado ahora, pero quien escucha también tiene responsabilidad. Yo creo que los oídos que escuchan la palabra tienen la responsabilidad de considerar la palabra como palabra de Dios. Y hay veces
porque los quienes predicamos también somos oidores. Hay veces que escuchamos sermones y predicaciones que ciertamente están hablando de la palabra de Dios, pero son cosas que no nos gustan escuchar y apagamos los oídos. Yo creo que la congregación, los fieles, tenemos la responsabilidad de escuchar tan dura, tan importante como los predicadores tienen la responsabilidad de predicar, porque es una conversación, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, yo creo que también nos ocupa estar disponible para escuchar y nos ocupa prepararnos para escuchar con la oración, con la conversación, con el estudio de la palabra, porque es una comunidad. En la comunidad hay mucha gente, son gente que habla hoy y gente que escucha, y el otro día otras van a hablar y van a escuchar, pero hay veces que nosotros limitamos el asunto, y un sermón bonito es un sermón que se oye bien. Y de nuevo, los sermones no son bonitos o feos, los sermones son fieles o no fieles. Los sermones son contundentes y pegados a la palabra de Dios para decir una palabra que necesitamos, no la palabra que queremos. Y en ese sentido, pues es la invitación a las congregaciones, a los fieles, a nosotros y a nosotras, a también tener algún tipo de resiliencia al escuchar. Qué bueno. Yamina Polinaris en el libro hace una reseña y dice: el sermón, si no habla a la vida desde la fe y la esperanza, es palabra hueca. El sermón, si no abre caminos de nuevas posibilidades y consuelo, es barro desperdiciado. Esa es su expresión a base de la lectura del libro El Sermón como creación artesanal. Un breve manual para la práctica de la predicación. Necesitamos acercarnos al texto, vivirlo, y cuando lo entreguemos con amor y compasión, para que otras y otros puedan acercarse y abrazar la fe que tú y yo hemos abrazado. Así que prediquemos, seamos heraldos y heraldas de la palabra de Dios, que tanto hace falta en este tiempo, que proclamemos en todo tiempo y en todo lugar, y utilicemos los medios que estén a nuestro alcance. Mañana el medio puede cambiar, pero la palabra de Dios continuará siendo la misma. Así que ha sido todo y nos despedimos de Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Será hasta la próxima. Si a usted le gustó y usted siente que puede hacer de edificación a otra persona, recuerde compartirlo. Nos puedes conseguir a través de las plataformas de Facebook en la Primera Iglesia Bautista de Guayama. Nos puedes buscar en YouTube a través de Pastora Angelica Acevedo y puede escribirnos al email iglesia.bautista.guayama@gmail.com. Y esto ha sido Más que un café, siglo XXI. De igual manera pueden conseguir al profesor Javier Goitía a través de la plataforma, ¿verdad? El email que pueda compartirnos. Mi email mi nombre es javiergoitia@aol.com. Tengo un canal de YouTube, pero no me acuerdo cómo se llama, y lo más probable sea por mi nombre. Ahí tengo algunas cosas. Y los libros los puede conseguir en Amazon. Su pastora que los ama, Angelica Acevedo. Bye bye. Muchas gracias, pastora. Dios les bendiga mucho, y a todos los que nos escuchan.